Pero qué lindo y qué agradable es poder estar esta hermosa noche con ustedes y poder compartir una porción de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Marcos, en Marcos capítulo 5 versículo 21 al 24. Ahí vamos a encontrar una hermosa historia que muchos de nosotros ya conocemos, hemos leído. Y esta hermosa noche vamos a sacar de provecho, vamos a sacar algo lindo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo te invito a que busques tu Biblia para que puedas leer conmigo. Y si ya lo tienes, me puedes acompañar, puedas seguirme. Voy a leer y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija agoniza, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos a quedarnos hasta ahí. Fíjate que me sorprende mucho esta historia de Jairo. Tiene mucho significa mucho para mi vida espiritual, como puede servirte para ti. Eh, Quiero que paremos tantito ahí. Antes quiero llevarte a, a una pequeña historia que sabías que cada año se juntan varios líderes, y los más líderes, los líderes más ricos del mundo. Y yo no sabía eso, que me causa mucha impresión para mí, que dice que se reúnen 7 países. Y esos 7 países dice que se le conoce como el grupo de los siete, más conocidos como el GT. Y lo que ellos hablan me dejó más pensativo, y aparte, algo mucho más lindo que como tú y yo vamos a sacarle provecho esta noche. Dice: este exclusivo club que funciona, dice que empezó a funcionar a los principios de la década de los 70 del pasado siglo, y está formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido y Estados Unidos. Dice que solo ellos representan alrededor del 60% de la riqueza neta mundial. Dice, hace años, dice que se dieron la tarea de investigar las claves del crecimiento de la riqueza y la economía de los países más avanzados. Y enseguida, dice que le resultó evidente que uno de los principales factores que contribuye al éxito y a la economía, ¿sabes cuál es? Es la confianza. Y dice, la confianza en el gobierno, confianza en las instituciones, confianza en las empresas, confianza en el sistema y confianza entre los ciudadanos. Entonces, mi querido amigo, dice que los países del GT, aparte hay otros que nos menciona y dice, como Dinamarca, Suecia, Nigeria, Finlandia, Holanda, son países con altos índices de confianza. Por otra parte, los países de lento desarrollo económico a menudo son países con bajo nivel de confianza. En los países donde los niveles de confianza son elevados, los índices de delincuencia, corrupción son bajos. O sea, quiere decir que donde hay confianza, dice que la delincuencia no es mucha. Dice, las empresas que gozan de una reputación sana se desarrollan mejor y contratan mejores talentos. Mira, quiere decir, mi querido hermano, que a mí me cautivó mucho esta historia, o más dicho, esto que pasa alrededor del mundo con estos grupos que se hacen llamar GT.
Y me impresiona mucho porque dice que en los países donde se genera confianza, la delincuencia, hablando de la delincuencia, lo que incluye robo, extorsiones, todo lo que incluye, dice que son muy bajos. ¿El por qué? Porque dice que ellos confían en sus presidentes, confían en sus políticos, o sea que ellos confían en todo y esa confianza es el fundamento de lo que ellos entra y ahí es donde entra la confianza. Y entonces, volviendo a la historia, entonces ahí quiero regresar a la historia de lo que te había contado en Marcos 5, 25, 21, 24. Dice que la Biblia identifica a Jairo como un alto dignatario de la sinagoga. Lo más probable es que Jairo ocupaba un lugar muy alto en la sinagoga. Y yo puedo decir, como hoy, pues yo puedo decir que muchos a veces, llamémoslo así, puede ser que Jairo hoy era como, llamémoslo así, como un pastor o uno de los representantes más altos. Y entonces dice que él ocupaba un lugar ahí. Y dice, pero hay algo ahí que dice que muchos de sus colegas eran hostiles a Jesús y habían hecho de la destrucción del ministerio de Jesús su máxima prioridad. Sin embargo, fíjate que ahí es donde me impacta que donde llega Jairo, y Jairo dice que era uno de ellos, pero sabes, dice que Jairo, como acabamos de leer ahorita en Marcos 5, 21 al 24, dice que él fue y se postró a los pies de Jesús. Y dice que él veía los hechos de Jesús y él se había dado cuenta de algo muy importante, como la historia de lo que acabamos de leer ahorita. ¿Sabes cuál fue? Dice que él se dio cuenta de que podía confiar en Jesús. Por eso él fue y se postró a los pies de Jesús. Y él había visto lo que habían hecho, lo que había hecho Jesús atrás. Todo lo que Jesús había hecho milagros, había sanado personas. Pero sus compañeros, como decimos hoy en día, le echaban de tierra al ministerio de Jesús. Decían que lo que él hacía era mentira, que lo que de él venía de parte del enemigo, que él lo que estaba haciendo no era bueno. Pero Jairo se dio cuenta que no. Y Jairo fue confiadamente a los pies de Jesús porque él sabía que era la única persona que podía hacer ese milagro de poder salvar a su hija. Dice que él angustiado por la causa y la gran enfermedad de su hija, y dice que y lo más sorprendente, dice que Jairo abiertamente pidió a Jesús que sanara a su hijo. O sea que cuando Jairo fue, él no fue cuando Jesús estaba solo, él no fue cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ven, quiero hablar contigo. No, dice que él no le importó. Él fue y sin dudar se postró a los pies de Jesús y de adelante de los demás, dice que él se postró y le dijo, quiero que vengas y pongas la mano sobre mi hija y ella quedará salva y sana. Pero saben, y lo impactante aquí fue que él comprendía lo que necesitaba y él comprendía que no necesitaba a hombres que vistieran buenas túnicas, ni tampoco que le leyeran los pergaminos de antes o como se conocía como el Torá. Él no quería que le leyeran eso, no quería que le recitaran, o como a veces muchos de nosotros
queremos llevar a un amigo, a un hermano, diciéndole, leyéndole la palabra de Dios. No te voy a decir que eso es malo, eso es bueno, pero a veces muchas de las personas como Jairo lo que necesitan es a veces confianza, porque la confianza es todo, porque muchas personas pueden confiar en ti y no confiar en ti. Por ejemplo, eh, en, no sé en qué año, en qué fecha, dice que hubo una conferencia en Inglaterra, en la iglesia adventista, e invitaron a una joven. Le dieron 45 minutos para que ella pudiera expresarse libremente y decir qué es lo que necesitaban los jóvenes, porque a veces es importante que los jóvenes hablen, que se expresen. Y entonces dice que la conferencia del sur de Inglaterra le dio la oportunidad a una joven. Y dice que la joven habló apenas y 25 minutos, pero dice que ella lo que dijo dejó impresionado a todos los representantes, a todos los pastores, como todos los líderes que estaban ahí presentes. Y te voy a leer lo que ella expresó y dijo. Dijo, los jóvenes quieren saber que los pastores y los ancianos se preocupan genuinamente por ellos. Los jóvenes quieren poder confiar en sus pastores y en sus ancianos. Mi querido amigo y mi querido líder, si me estás escuchando, también mi querido pastor, yo también, como anciano de nuestra iglesia, debemos eh, ver, procurar también la necesidad de nuestros jóvenes, ver que ellos necesitan, porque ellos, por eso dicen que ellos son ¿cómo es la palabra? El futuro del mañana, pero no, ellos son el presente de hoy. Nuestros jóvenes son los que deben liderar. Entonces, dice que ellos quieren saber que los pastores y los ancianos se preocupan por ellos y que si pueden confiar. Ahí va otra vez la palabra confianza. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Es como yo, donde yo trabajo, soy líder, lidero, y como líder debe haber confianza. ¿Qué pasa si yo no muestro esa confianza? ¿Tú crees que ellos van a confiar en mí? Yo hago mis trabajos, voy, tengo un grupo, y una de las cosas que a mí me impresiona es cuando uno de mis trabajadores viene conmigo y me pregunta que cómo es que hacen un trabajo y me dice, mira, ¿sabes qué? Quiero que puedas ver y observar cómo quedó. Y hay ocasiones donde no queda bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo le digo, ¿sabes qué? Déjalo así. No importa, déjalo así. ¿Tú crees que eso generaría confianza? ¿O tú crees que si yo lo hiciera y él viera y él viese cómo queda y quedara mal, tú crees que eso podría generar confianza? No, mi querido líder, mi querido hermano. Fíjate, la confianza es mucho. Cuando tú ganas confianza, es muy fácil liderar. Y una de nuestras bases, de nosotros como adventistas y como cristianos, creo que nuestra fase fundamental y primera es nuestra confianza en Dios y en sus promesas. Creo que esa es nuestra base. Y por eso nos llamamos adventistas del séptimo día, porque confiamos en el regreso de la segunda venida de Cristo. Y sabes, a mí Jairo me impresiona mucho, porque a él no le importó lo que le decían los demás, no le importó lo que iban a decir sus amigos, su familia, sus parientes, no le importó nada. Él fue y se postró a los pies de Dios, no le importó si había piedra, había lodo, había lo que sea, pero fue y se postró y lo dijo abiertamente, salva a mi hijo.
Entonces, a veces nosotros en el mundo pasamos muchas dificultades. Y hoy en día, mi querido hermano, está pasando el mundo, se está cayendo a pedazos. Y mi pregunta también sería para ti, ¿en dónde está tu confianza? ¿Tu confianza está en ti mismo o tienes puesta tu confianza en Dios? Yo fíjate que como ser humano, a veces titubeo. No te voy a decir que no. A veces me cuesta agarrar mi Biblia, me cuesta confiar, pero a veces cuando entiendo que no es por ahí, entiendo que mi confianza en Dios tiene que ser todo sí o sí. Y he caído, no te voy a decir que no, he tropezado, hemos tropezado. ¿Por qué? Porque a veces ponemos nuestra confianza primeramente en nosotros, pero seamos como Jairo. Pongamos nuestra confianza en Dios, pidámosle a Dios en primer lugar. Dejemos que Dios lidere y vas a ver que esa confianza, como dice el título, es una confianza más valiosa que el oro. Y lo dice nuestra hermana Elena G. de White. Dice que el compromiso y la devoción sinceros de todo corazón son producto de la confianza, son más valiosos que el oro. Amén. Entonces, mi querido hermano, yo igual me pregunto todos los días, y siempre me hago esa pregunta, si mi confianza está en Dios, ¿está valiendo lo que estoy haciendo todos los días? ¿Dónde estoy pisando? A veces decimos que el predicar cuesta mucho, o yo soy una de las personas que a veces he escuchado decir que es muy difícil poder hablar y dar una pequeña reflexión. A veces digo, no es tan difícil. ¿Sabes cuál es lo difícil? Lo difícil es vivirlo. Como te digo, a veces tú no te das cuenta, pero otras personas ven en ti y entonces a veces tú tienes que liderar y como dice Pablo, tú y yo somos cartas leídas. Así que mi querido hermano, como yo, esforcémonos y pongamos nuestra confianza en Dios. Y como les acabo de comentar, mis líderes, mi pastor, también confiemos en nuestros jóvenes, que ellos también, para nosotros somos unos modelos y también debemos decirle que el gran modelo principal es nuestro Jesús. Así que, pastor, muchas gracias por el tiempo y mi querido hermano que me has escuchado. De igual manera, si tienes alguna petición, puedas dejarlo en los comentarios, puedas escribirlo, que vamos a estar orando el resto de la semana por ti, por tu familia. Y pues, ¿qué otra más cosa que puedo decirte? Que sigamos confiando en Dios, pongamos nuestra confianza en Él, que Él es nuestra única esperanza. Y no importa que el mundo se esté cayendo a pedazos, qué es lo que esté pasando alrededor tuyo, la palabra de Dios es una promesa y nos da la promesa en Isaías, donde dice que podrán caer 1000 y 10,000 a tu lado y a tu izquierda, pero a ti no te va a llegar. Pero siempre y cuando debemos confiar en Dios, que Él es nuestro Salvador y Él es el que nos va a auxiliar, estemos donde estemos. Pero solamente acuérdate que nuestra confianza es primordial y solamente debe estar en Jesucristo. Así que mi querido hermano, que puedas seguir teniendo una hermosa noche y que Dios te bendiga.